Cuando vi la cara de Estefanía volverse del color de la cera mientras sostenía el sobre que acababa de entregarle, supe que mi sonrisa había sido la decisión correcta. Sus manos temblaron tanto que el papel crujió como hojas secas, y por primera vez en 3 años, sentí que volvía a respirar. Había esperado este momento durante 1000 días de soledad, 1000 noches preguntándome qué había hecho mal para merecer ser invisible en mi propia familia. El silencio en su cocina era tan espeso que podía cortarse con cuchillo, y yo seguía sonriendo, porque finalmente tenía el control. 3 días antes, había sido mi cumpleaños número 66. Otra vez. Por 3er año consecutivo, me desperté sola en mi casa, con la mesa del comedor puesta para una persona que nunca llegaría. Había preparado todo como siempre, el mantel de encaje que había bordado hace 40 años, las copas de cristal que fueron de mi madre, el pastel de chocolate que a todos les gustaba cuando aún venían. La luz de la tarde entraba por las cortinas color crema, creando sombras doradas sobre los platos vacíos, y el único sonido era el tic-tac del reloj de péndulo que Diego me había regalado cuando cumplió 18 años. Ese día, como los 2 anteriores, esperé hasta las 9 de la noche. Esperé con la esperanza idiota de que tal vez, solo tal vez, alguien recordara. Que Estefanía tocara el timbre con flores, que los nietos aparecieran con sus risas, que Fabián llegara con esa sonrisa forzada que siempre ponía cuando sabía que había metido la pata. Pero no vino nadie. Solo yo, mi reflejo en las copas vacías, y el eco de mi propia respiración en una casa demasiado grande para una mujer que aparentemente ya no importaba. Al día siguiente, mientras tomaba mi café matutino en la cocina, abrí Instagram. No sé por qué lo hice. Tal vez porque el masoquismo se vuelve una costumbre cuando llevas tiempo practicándolo. Y ahí estaba, la publicación de Estefanía, con una sonrisa radiante, abrazando a Valeria y a Diego en lo que claramente era un resort de lujo. Palmeras perfectas, piscina infinita, cócteles con sombrillitas de colores. La foto tenía la marca de tiempo. Ayer, exactamente a las 4 de la tarde, cuando yo estaba poniendo velas en mi pastel solitario. Vacaciones familiares perfectas, había escrito. Nada como desconectarse del mundo con las personas que más amas. 43 corazones, 17 comentarios sobre lo maravilloso que se veían todos. Lo que más me dolió no fue que estuvieran en un resort mientras yo comía pastel ranciado. Fue que habían planeado todo esto. Habían coordinado fechas, habían empacado maletas, habían tomado un avión, habían elegido habitaciones, habían pedido cenas. Y en ningún momento, ni un solo segundo, pensaron en mí. Seguí desplazándome por las fotos como si fuera mi trabajo. Estefanía con un vestido verde esmeralda junto a la piscina. Valeria haciendo poses con lentes de sol dorados. Diego con una camisa blanca perfectamente planchada, brindando con una cerveza fría. Fabián con esa sonrisa que había perfeccionado para las redes sociales, la misma que nunca me mostraba cuando me hablaba por teléfono. Todos bronceados, todos felices, todos viviendo la vida que yo había financiado sin saberlo. Porque ahí estaba el detalle que me partió el alma, reconocí el lugar. Era el mismo resort que había visto en el folleto que encontré en la cartera de Estefanía la última vez que vino a visitarme, hace 2 meses. Ese día había venido con una historia sobre problemas financieros, sobre cómo Fabián había perdido el trabajo, sobre cómo necesitaban ayuda para los gastos de la casa. Me había mostrado facturas, había llorado un poco, había abrazado mi mano con esa calidez que solo sacaba cuando necesitaba algo. Mamá, tú sabes que nunca te pediríamos esto si no fuera una emergencia real, había dicho, con los ojos húmedos y la voz quebrada. Solo hasta que Fabián consiga algo estable. Te prometo que te lo devolvemos todo. Y yo, como la idiota que había sido toda mi vida cuando se trataba de mis hijos, había firmado el cheque sin preguntar demasiado. $5,000 para gastos urgentes. Ahora, mirando las fotos de su resort de 5 estrellas, entendí exactamente cuáles habían sido esos gastos urgentes. Mi dinero había pagado esas sonrisas. Mi dinero había comprado esos cócteles. Mi dinero había financiado esa felicidad familiar de la que yo había sido deliberadamente excluida. No solo me habían mentido, me habían robado la dignidad de ser parte de algo que yo misma había pagado. Cerré el teléfono y me quedé sentada en mi cocina, escuchando el silencio de mi casa vacía. Pero esta vez, el silencio no se sentía como derrota. Se sentía como el espacio que necesitaba para pensar, para planear, para decidir qué iba a hacer con esta información que acababa de cambiar todo.
Por primera vez en 3 años, sonreí de verdad. No la sonrisa triste de alguien que intenta convencerse de que todo está bien, sino la sonrisa de alguien que acaba de encontrar su poder. La semana que siguió al descubrimiento de las fotos fue extraña. Por fuera, todo parecía normal. Seguía regando mis plantas de geranios en el jardín, seguía comprando en el mismo supermercado de siempre, seguía viendo las telenovelas de la tarde. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Era como si hubiera despertado de un sueño de 3 años y finalmente pudiera ver con claridad. Cada conversación telefónica con Estefanía ahora sonaba diferente. Cada excusa, cada promesa, cada te llamo después. Mamá tenía un sabor amargo que antes no había notado. El miércoles por la tarde, Estefanía me llamó como si nada hubiera pasado. Su voz sonaba relajada, bronceada, todavía con ese tono de vacaciones que tienen las personas cuando regresan de lugares caros. Mamá, ¿cómo estás? Disculpa que no te haya llamado antes, pero ya sabes cómo es cuando uno tiene que ponerse al día con el trabajo después de estar fuera unos días. ¿Fuera unos días?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. ¿Dónde estuviste? Hubo una pausa que duró exactamente 3 segundos, pero que se sintió como una eternidad. Solo, ya sabes, resolviendo algunas cosas. Nada importante. ¿Cómo estás tú? Te escuchas un poco rara. Me quedé mirando por la ventana de mi cocina, observando cómo el sol de la tarde creaba patrones dorados sobre el piso de madera. Estoy bien, mija. Solo pensando en cosas. No mentí. Estaba pensando en muchas cosas. Estaba pensando en 3 años de cumpleaños olvidados. Estaba pensando en cheques firmados para emergencias que resultaron ser vacaciones familiares. Estaba pensando en lo fácil que había sido para ellos mentirme. Bueno, mamá, te dejo porque tengo que hacer la cena. Fabián está cansado y... bueno, ya sabes cómo es. Su voz se desvaneció como siempre hacía cuando quería terminar una conversación. Te llamo mañana, ¿sí? Claro, mija. Que tengas buena noche. Después de colgar, me quedé sentada en mi silla favorita, la de terciopelo granate que había comprado cuando me mudé a esta casa hace 20 años. Las cortinas color crema se movían suavemente con la brisa de la tarde, y el aroma de las gardenias del jardín entraba por la ventana abierta. Todo era tan familiar, tan mío, tan lleno de memorias de cuando esta casa estaba llena de vida. Recordé las tardes cuando Valeria y Diego eran pequeños, cuando corrían por estos mismos pasillos, cuando la cocina siempre olía a galletas recién horneadas. Esa noche, no pude dormir. Me levanté a las 3 de la madrugada y fui a mi estudio, el pequeño cuarto donde guardaba todos mis documentos importantes. Encendí la lámpara de mesa, esa antigua con pantalla de cristal que había heredado de mi abuela, y comencé a revisar mis estados bancarios. Página por página, mes por mes, fui reconstruyendo la historia de mi propia estupidez. $5,000 en marzo para gastos médicos urgentes de Diego. $3,000 en junio para reparaciones de la casa que no pueden esperar. $2,500 en agosto para gastos escolares de Valeria. $4,000 en octubre para problemas con el auto de Fabián. Y el más reciente, $5,000 en diciembre para gastos navideños y emergencias familiares. $19,500 en un año. $19,500 de mi pensión, de mis ahorros, de lo que había trabajado toda mi vida para tener una vejez digna. Y todo había sido mentira. Todo había sido una actuación perfectamente coordinada para vaciar mi cuenta bancaria mientras me mantenían aislada de la familia que yo misma estaba financiando. Pero había algo más. Algo que me molestaba desde que vi las fotos. Algo que no podía identificar hasta que encontré el recibo guardado entre mis papeles. El recibo de la joyería donde había comprado los aretes de perla para Valeria en su cumpleaños número 18. $300 por unos aretes que, según Estefanía, habían hecho llorar de emoción a mi nieta. Los adora, mamá. Los usa todos los días. Dice que son lo más bonito que tiene. En las fotos del resort, Valeria llevaba otros aretes. Unos aretes dorados, grandes, llamativos. Los míos no estaban por ninguna parte. Tal vez los había vendido. Tal vez los había perdido. Tal vez nunca los había valorado como me habían dicho. Esa pequeña mentira, esa pequeña crueldad innecesaria, me dolió más que todos los miles de dólares robados.
Al día siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en años. Salí a caminar por el centro de la ciudad. Necesitaba aire fresco, necesitaba ver caras nuevas, necesitaba recordar que existía un mundo más allá de mi casa vacía y mi teléfono silencioso. Caminé por las calles que conocía desde niña, saludé a los comerciantes que todavía me recordaban, me senté en el parque donde había llevado a Estefanía a jugar cuando tenía 5 años. Ahí, en esa banca de hierro forjado bajo la sombra de un árbol centenario, tomé la decisión que cambiaría todo. No iba a confrontarlos con gritos. No iba a llamar llorando para reclamarles. No iba a suplicar por migajas de atención o falsas promesas de que las cosas cambiarían. Iba a hacer algo mucho más poderoso. Iba a actuar en silencio. Esa tarde, cuando regresé a casa, saqué mi agenda telefónica y busqué el número de Eduardo, mi abogado. Eduardo había manejado todos mis asuntos legales desde que enviudé hace 10 años. Era un hombre serio, profesional, y más importante aún, era alguien que entendía el valor de la discreción. Marqué su número con dedos que ya no temblaban. Eduardo, soy Gloria. Necesito verte mañana temprano. Es urgente. Por supuesto, Gloria. ¿Está todo bien? Está perfectamente bien, respondí, y por primera vez en 3 años, esas palabras se sintieron verdaderas. Necesito hacer algunos cambios en mi testamento. Cambios importantes. La oficina de Eduardo olía a cuero viejo y café recién hecho. Las paredes estaban cubiertas de libros de leyes encuadernados en piel color vino, y la luz de la mañana entraba suavemente a través de las cortinas beige, creando una atmósfera de seriedad que me tranquilizó. Me senté en la silla de terciopelo verde frente a su escritorio de caoba, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre mi bolso negro. Eduardo me observó por encima de sus anteojos, con esa expresión que había perfeccionado después de 30 años escuchando los secretos más oscuros de familias respetables. Gloria, en todos estos años que llevamos trabajando juntos, nunca te había visto con esa expresión, dijo, inclinándose hacia adelante. Cuéntame qué está pasando. Le conté todo. Cada detalle, cada mentira, cada cheque firmado con fe ciega, cada cumpleaños olvidado, cada foto del resort que me había partido el alma. Eduardo escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en su libreta de cuero. Su rostro se mantuvo neutral, pero pude ver cómo sus ojos se endurecían con cada revelación. Entiendo perfectamente tu situación, Gloria. Lamentablemente, no es la primera vez que veo casos así. Familias que se aprovechan de la generosidad de sus mayores, especialmente cuando hay patrimonio de por medio, dijo, cerrando su libreta. ¿Qué es exactamente lo que quieres hacer? Quiero proteger mi patrimonio. Quiero asegurarme de que mi dinero vaya a quien realmente lo merece. Y quiero hacerlo sin que ellos se den cuenta hasta que sea demasiado tarde para detenerme. Eduardo sonrió por primera vez en toda la conversación. Eso podemos hacerlo. Podemos hacerlo muy bien. Durante las siguientes 2 horas, Eduardo me explicó todas mis opciones. Podíamos cambiar mi testamento, crear un fideicomiso, modificar los beneficiarios de mis cuentas bancarias, e incluso establecer cláusulas específicas que protegieran mi voluntad de futuras manipulaciones. Pero había algo más que quería hacer, algo que me había estado molestando desde que vi esas fotos. Eduardo, también quiero contratar un investigador privado. Quiero saber exactamente en qué están gastando mi dinero. Quiero evidencias, documentos, pruebas. Si voy a tomar decisiones que cambiarán sus vidas para siempre, necesito estar completamente segura de lo que estoy haciendo. Conozco a la persona perfecta para eso. Rubén Mendoza, un investigador discreto y muy eficiente. Ha trabajado en casos similares, y puede darte un informe detallado en una semana. Salí de la oficina de Eduardo sintiéndome como una persona completamente diferente. Por primera vez en 3 años, tenía un plan. Por primera vez en mucho tiempo, tenía control sobre mi propia vida. Caminé por las calles del centro con pasos firmes, observando el mundo con ojos nuevos. Las tiendas, los restaurantes, la gente que pasaba a mi lado, todo se veía más nítido, más real. Esa misma tarde, Rubén me llamó. Su voz era profesional pero cálida, el tipo de voz que te hace sentir que estás en buenas manos. Señora Gloria, Eduardo me explicó su situación. Puedo comenzar la investigación mañana mismo. Necesito algunos datos básicos, nombres completos, direcciones, números de teléfono,
Redes sociales. Los tengo todos, respondí, sorprendiéndome de lo preparada que estaba. ¿Qué exactamente van a investigar? Todo. Patrones de gasto, viajes, compras grandes, propiedades, inversiones. Si están usando su dinero para financiar un estilo de vida que no pueden permitirse, lo vamos a descubrir. También voy a revisar sus redes sociales, sus actividades públicas, sus círculos sociales. A veces las personas publican más de lo que deberían. Después de colgar, me senté en mi cocina con una taza de té de manzanilla, observando cómo las sombras de la tarde se alargaban sobre el piso de baldosas blancas. Mi casa estaba silenciosa, pero ya no era el silencio de la soledad. Era el silencio de la preparación, el silencio de alguien que está a punto de cambiar las reglas del juego. Esa noche, Valeria me llamó. Su voz sonaba diferente, más joven, más vulnerable que la de su madre. Abuela, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Estoy bien, mi amor. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo van los estudios? Bien, bien. Oye, abuela, quería preguntarte algo. Mamá me dijo que has estado un poco rara últimamente. Que tal vez te sientes sola o algo así. ¿Está todo bien? Ahí estaba. Ya habían comenzado a preparar el terreno. Ya estaban creando la narrativa de que yo estaba rara, probablemente preparándose para cuando descubrieran que sus fuentes de financiamiento habían desaparecido. Era una táctica inteligente. Si Gloria se vuelve problemática, es porque está senil, está deprimida, está perdiendo la razón. Estoy perfectamente bien, Valeria. Nunca he estado mejor, de hecho. ¿Por qué tu mamá piensa que estoy rara? No sé, solo dijo que sonabas diferente por teléfono, que tal vez necesitabas más compañía o algo así. Yo le dije que deberíamos visitarte más seguido, pero ya sabes cómo es. Siempre está ocupada con cosas del trabajo y de la casa. Valeria no sabía nada. Pude escucharlo en su voz, en la manera como hablaba de su madre, en la genuina preocupación que mostraba por mí. Era la única inocente en todo esto, la única que no había sido corrompida por la codicia que había infectado al resto de la familia. Valeria, ¿te puedo preguntar algo? Esos aretes de perla que te regalé para tu cumpleaños, ¿todavía los tienes? Hubo una pausa larga. Demasiado larga. Sí, claro, abuela. Los tengo. Es solo que, son muy elegantes para el día a día, ¿sabes? Los guardo para ocasiones especiales. Otra mentira. Pero esta vez, pude escuchar la incomodidad en su voz. Valeria no era una mentirosa natural como su madre. Probablemente había sido obligada a vender los aretes, o tal vez ni siquiera sabía lo que les había pasado. De cualquier manera, no era su culpa. Está bien, mi amor. Solo tenía curiosidad. Oye, ¿qué tal si vienes a visitarme este fin de semana? Podemos hacer galletas como cuando eras pequeña. Me encantaría, abuela. Pero este fin de semana no puedo. Tengo cosas que hacer. Pero pronto, te lo prometo. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, escuchando el tic-tac del reloj de péndulo. Pero ya no era el sonido de la soledad. Era el sonido del tiempo pasando, del tiempo que me estaba dando la oportunidad de descubrir toda la verdad antes de actuar. Mañana, Rubén comenzaría su investigación. En una semana, tendría todas las pruebas que necesitaba. Y entonces, finalmente, podría tomar las decisiones que cambiarían todo. Por primera vez en 3 años, me fui a dormir con una sonrisa en los labios. Una semana después, Rubén me citó en una cafetería pequeña del centro, lejos de los lugares donde podría encontrarme con alguien conocido. Era un lugar discreto, con mesas de madera desgastada y el aroma constante de café recién molido. Me senté en una esquina, con mi bolso negro sobre las piernas y las manos temblorosas de anticipación. Cuando Rubén llegó, llevaba una carpeta manila gruesa que colocó sobre la mesa como si fuera una bomba a punto de explotar. Señora Gloria, tengo que advertirle que lo que voy a mostrarle va a ser difícil de ver, dijo, abriendo la carpeta con cuidado. Pero creo que es importante que sepa toda la verdad. La primera página era un resumen financiero que me dejó sin aliento. No habían sido $19,500 en el último año. Habían sido $32,000 en los últimos 2 años.
Rubén había encontrado cheques que yo había olvidado, transferencias que había hecho sin pensar, préstamos que había dado sin documentar. Mi propia generosidad había sido tan sistemática que ni siquiera recordaba todos los detalles. Aquí está la cronología completa, continuó Rubén, pasando páginas con dedos expertos. Marzo del año pasado, usted les prestó $5,000 supuestamente para gastos médicos de Diego. 2 semanas después, Estefanía y Fabián compraron un auto nuevo. Un sedán color plata, último modelo, financiado con enganche de $5,000 exactos. Mis manos se cerraron alrededor de la taza de café hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Continué. Junio. Usted les dio $3,000 para reparaciones de la casa. Esa misma semana, toda la familia se fue a un spa de fin de semana en las montañas. Aquí están las fotos de sus redes sociales. Rubén me mostró impresiones de Instagram donde aparecían todos relajándose en jacuzzis, recibiendo masajes, cenando en restaurantes elegantes. El costo promedio de un fin de semana en ese resort es de $2,800 para una familia de 4 personas. Cada página era una puñalada. Cada evidencia era una confirmación de lo que ya sabía, pero que había preferido ignorar. Mi dinero había financiado vacaciones, lujos, caprichos, mientras yo comía sola en mi casa, preguntándome por qué mi familia ya no me visitaba. Pero hay algo más preocupante, dijo Rubén, bajando la voz. Encontré esto en las redes sociales de Fabián. Me mostró una conversación de Facebook que había logrado capturar. Era entre Fabián y un amigo suyo, donde hablaban abiertamente sobre cómo manejar a sus suegras para obtener dinero. La vieja es fácil de convencer, había escrito Fabián. Solo tienes que llorar un poco y mencionar a los nietos. Funciona cada vez. Sentí como si me hubieran abofeteado. No solo me habían robado, se habían reído de mí. Habían hecho bromas sobre mi ingenuidad, habían convertido mi amor por ellos en una estrategia de manipulación. Rubén me pasó un pañuelo sin decir nada, con la discreción de alguien que había visto muchas familias destruirse por la codicia. Hay más, continuó suavemente. Encontré evidencia de que han estado hablando sobre su testamento. Aparentemente, creen que usted les va a dejar todo cuando fallezca. Hay mensajes donde discuten planes para la casa, para sus ahorros, incluso para sus joyas. ¿Qué tipo de planes? Estefanía quiere vender la casa inmediatamente y dividir el dinero. Fabián ha estado investigando el valor de mercado de la propiedad. Y hay algo más inquietante. Han consultado con un abogado sobre la posibilidad de declarar incompetencia mental en caso de que usted se vuelva problemática con sus finanzas. El mundo se detuvo. La cafetería, con su murmullo constante de conversaciones y el tintineo de las tazas, se volvió silenciosa. Habían planeado todo. No solo me estaban robando en el presente, habían planeado mi futuro. Habían planeado quitarme mi autonomía, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Señora Gloria, hay algo que necesito preguntarle, dijo Rubén, cerrando la carpeta. ¿Ha notado si han estado revisando sus cosas cuando la visitan? Si han preguntado sobre documentos específicos, llaves, códigos. Pensé en la última visita de Estefanía, cuando había ido al baño y se había tardado mucho tiempo. Pensé en cómo había estado mirando mis cuadros, tocando mis muebles, como si estuviera calculando su valor. Pensé en las preguntas aparentemente inocentes sobre mi banco, sobre mis inversiones, sobre dónde guardaba mis documentos importantes. Creo que sí, admití. Estefanía siempre ha sido muy curiosa sobre mis cosas. Dice que es porque se preocupa por mí. Señora Gloria, tengo que decirle algo más. Ayer seguí a Estefanía hasta el banco. Estuvo allí durante 40 minutos, hablando con alguien que parecía ser un oficial de cuentas. No pude escuchar la conversación, pero salió con papeles en la mano. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de papeles? No lo sé con certeza, pero basándome en mi experiencia, probablemente estaba averiguando sobre sus cuentas. Tal vez intentando obtener información, o tal vez preparándose para algo más grande. Salí de la cafetería con las piernas temblorosas y el corazón acelerado. Todo era peor de lo que había imaginado. No solo me habían estado robando, habían convertido mi vida en un proyecto de largo plazo. Habían planeado mi vejez, mi muerte, mi legado, sin consultarme. Habían decidido que yo era una fuente de ingresos, no una persona.
Esa noche, llamé a Eduardo. Necesito verte mañana temprano. Ya no podemos esperar más. ¿Qué pasó, Gloria? Pasó que acabo de descubrir que mi propia familia me considera una cuenta bancaria con piernas. Y que han estado planeando mi futuro sin mi consentimiento. Entiendo. Mañana a primera hora. Vamos a cambiar todo, Gloria. Todo. Después de colgar, me senté en mi mecedora de mimbre en el porche trasero, observando las estrellas que brillaban sobre mi jardín. Las gardenias estaban floreciendo, llenando el aire nocturno con su fragancia dulce. Era una noche hermosa, una noche perfecta para tomar decisiones que cambiarían vidas para siempre. Por primera vez en 3 años, me sentí poderosa. No vulnerable, no victimizada, sino poderosa. Tenía información, tenía evidencias, tenía un plan. Y más importante aún, tenía la determinación de una mujer que había sido subestimada durante demasiado tiempo. Mañana comenzaría mi contraataque. Silencioso, quirúrgico, definitivo. Ellos habían jugado conmigo durante años, creyendo que era una anciana tonta y sentimental. Estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a Gloria. La oficina de Eduardo esa mañana se sentía diferente. Había una energía de urgencia en el aire, como si ambos supiéramos que estábamos a punto de cambiar el curso de algo que había estado fuera de control durante demasiado tiempo. Llegué temprano, a las 8 en punto, con la carpeta de Rubén bajo el brazo y una determinación que no había sentido en años. Eduardo ya estaba esperándome, con varios documentos extendidos sobre su escritorio de caoba, como si fuera un general preparando una batalla. Gloria, después de nuestra conversación de anoche, preparé varias opciones, dijo, señalando los papeles. Pero antes de que decidamos qué hacer, necesito que me cuentes exactamente qué encontró el investigador. Le mostré todo. Cada foto, cada conversación capturada, cada evidencia de los gastos financiados con mi dinero. Eduardo leyó todo en silencio, con esa expresión seria que había perfeccionado después de décadas manejando los secretos más oscuros de familias respetables. Cuando terminó, se quitó los anteojos y se frotó las sienes como si le doliera la cabeza. Gloria, esto es mucho peor de lo que imaginé. No solo es abuso financiero, hay elementos de conspiración para cometer fraude. Esta conversación de Fabián sobre manejar a las suegras podría ser evidencia de un patrón de comportamiento criminal. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la calle mientras hablaba. Y la consulta sobre declararte mentalmente incompetente. Eso es particularmente preocupante. Sugiere que están preparándose para quitarte el control legal de tus finanzas. ¿Qué podemos hacer? Eduardo regresó a su escritorio y comenzó a organizar los documentos. Vamos a hacer varias cosas, y las vamos a hacer rápido. Primero, vamos a cambiar tu testamento completamente. Segundo, vamos a crear un fideicomiso irrevocable que proteja tus bienes principales. Tercero, vamos a cambiar todos los beneficiarios de tus cuentas bancarias y pólizas de seguro. Y cuarto, vamos a establecer un poder notarial limitado que especifique exactamente quién puede y no puede tomar decisiones sobre tus finanzas en caso de emergencia médica. ¿Cuánto tiempo necesitas? Si firmas todo hoy, los cambios pueden estar en efecto para el final de la semana. Pero Gloria, hay algo más que debes considerar. Una vez que hagas estos cambios, no hay vuelta atrás. Tu familia va a reaccionar, y probablemente no va a ser agradable. Me quedé sentada en silencio durante un momento, observando las partículas de polvo que flotaban en los rayos de sol que entraban por la ventana. Pensé en 30 años de ser madre, de sacrificarme por Estefanía, de darle todo lo que necesitaba y más. Pensé en los años cuando trabajaba dobles turnos para pagarle la universidad, cuando vendí mi auto para ayudarla con el enganche de su primera casa, cuando cuidé a sus hijos para que ella pudiera hacer su carrera. Eduardo, quiero hacer una pregunta que puede sonar extraña. ¿Es posible incluir una cláusula que les dé una última oportunidad? Algo que les permita redimirse si realmente cambian. Eduardo me miró con curiosidad. ¿Qué tienes en mente? Quiero que Valeria sea la principal beneficiaria de todo. Pero quiero incluir una cláusula que diga que si Estefanía y Diego pueden demostrar, durante un periodo de 2 años, que realmente se preocupan por mí como persona y no como fuente de dinero, entonces pueden recuperar una parte de la herencia. No todo, pero algo. Eso es inusualmente generoso,
considerando lo que te han hecho. No es generosidad, Eduardo. Es justicia. Si realmente pueden cambiar, si realmente pueden volver a ser la familia que solían ser, entonces merecen una segunda oportunidad. Pero si no pueden, entonces Valeria tendrá todo lo que necesita para construir una vida digna. Eduardo sonrió por primera vez en toda la mañana. Eres una mujer muy sabia, Gloria. Muy bien, podemos estructurarlo de esa manera. Pero necesito que entiendas que las condiciones para la redención tienen que ser muy específicas y medibles. No puede ser subjetivo. Pasamos las siguientes 3 horas trabajando en los detalles. Las condiciones para que Estefanía y Diego pudieran recuperar parte de la herencia eran claras. Tenían que visitarme al menos una vez por semana durante 2 años consecutivos, tenían que incluirme en todas las celebraciones familiares importantes, y tenían que demostrar transparencia financiera completa conmigo. Además, tenían que pagarme de vuelta al menos la mitad del dinero que habían tomado bajo falsas pretensas. ¿Y si no cumplen las condiciones? Entonces todo va para Valeria, sin excepciones. Y hay una cláusula adicional. Si intentan cuestionar el testamento o declararme mentalmente incompetente, pierden automáticamente cualquier derecho a cualquier parte de la herencia. Mientras Eduardo preparaba los documentos finales, recibí un mensaje de texto de Estefanía. Mamá, ¿podemos hablar esta tarde? Necesito contarte algo importante. El timing no podía ser más perfecto. Era como si el universo estuviera orquestando todo para que yo pudiera ver exactamente quiénes eran realmente. Eduardo, ¿qué tan rápido puedes tener listos estos documentos? Si trabajamos hasta tarde, pueden estar listos mañana por la mañana. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que mi familia está a punto de hacer su próximo movimiento. Y cuando lo hagan, quiero estar completamente protegida. Esa tarde, Estefanía llegó a mi casa con una sonrisa que no había visto en meses. Llevaba un vestido color coral que la hacía ver más joven, y traía flores del supermercado en una de esas envolturas de plástico transparente. Se veía nerviosa, pero también extrañamente emocionada, como si estuviera a punto de dar una sorpresa. Mamá, te ves muy bien, dijo, besándome la mejilla con más afecto del que había mostrado en años. ¿Has estado haciendo algo diferente? ¿Te ves, no sé, más radiante? Gracias, mija. ¿Qué querías contarme? Estefanía se sentó en el sofá de la sala, jugueteando con las flores como si no supiera qué hacer con las manos. Bueno, mamá, tengo noticias increíbles. Fabián consiguió un trabajo nuevo, uno muy bueno, con un salario excelente. Y hemos estado pensando que es hora de que te mudas con nosotros. Ahí estaba. El siguiente paso en su plan. Habían decidido que era momento de tener control físico sobre mí, además del control financiero que creían que ya tenían. Mudarme con ustedes. Sí, mamá. Hemos estado hablando, y nos dimos cuenta de que has estado muy sola aquí. Esta casa es demasiado grande para ti, y nosotros tenemos espacio de sobra. Podrías tener tu propia habitación, tu propio baño, y estarías rodeada de familia todo el tiempo. ¿No sería maravilloso? Mantuvo mi expresión neutral, pero por dentro mi mente trabajaba a toda velocidad. Si me mudaba con ellos, tendrían acceso completo a mi correspondencia, mis llamadas telefónicas, mis documentos. Podrían monitorear cada aspecto de mi vida, y sería mucho más fácil para ellos hacer lo que fuera necesario para tomar control de mis finanzas. Es una idea interesante, mija. ¿Qué pasa con mi casa? Bueno, podrías venderla. El mercado está muy bueno ahora, y el dinero de la venta podría ir a una cuenta que manejáramos juntos. Ya sabes, para gastos familiares, para asegurar tu futuro. Fabián conoce a un corredor inmobiliario excelente que podría ayudarnos. Todo estaba cayendo en su lugar. La mudanza, la venta de la casa, la cuenta conjunta que ellos manejarían. Era un plan perfecto para tomar control de todo mi patrimonio mientras me hacían creer que era por mi propio bien. Suena como si lo hubieran pensado muy bien, dije, manteniendo mi voz calmada. ¿Cuándo estaban pensando que podría hacer esta mudanza? Bueno, no hay prisa, pero ¿tal vez en las próximas semanas? Fabián dice que el corredor puede venir a evaluar la casa este fin de semana si quieres. Déjame pensarlo, mija. Es una decisión muy grande. Estefanía se levantó para irse,
pero antes de llegar a la puerta, se dio vuelta con esa sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. Mamá, hay algo más. Hemos estado preocupados por ti. A veces suenas un poco confundida por teléfono. Y sabemos que a tu edad, es normal que la memoria comience a fallar un poco. Si vivieras con nosotros, podríamos ayudarte a manejar todas esas cosas complicadas como las finanzas y los documentos legales. Ahí estaba la semilla que habían estado plantando. La idea de que yo estaba perdiendo la razón, de que necesitaba que ellos me ayudaran con mis asuntos. Era exactamente lo que Rubén había encontrado en sus conversaciones privadas. Gracias por preocuparte por mí, mija. Es bueno saber que tengo una familia que se preocupa tanto. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala, observando las flores que había dejado en la mesa de centro. Eran crisantemos baratos, probablemente comprados en el último minuto como parte de la actuación. Pero incluso esas flores falsas no podían arruinar lo que sentía en ese momento, una sensación de poder absoluto. Mañana firmaría los documentos que cambiarían todo. Mañana me convertiría en una mujer que nadie podría manipular nunca más. A las 9 de la mañana siguiente estaba de vuelta en la oficina de Eduardo, con una claridad mental que no había experimentado en años. Los documentos estaban listos, perfectamente organizados en varias carpetas color manila, cada uno marcado con etiquetas precisas: testamento revisado, fideicomiso irrevocable, poderes notariales, beneficiarios de seguros. Eduardo había trabajado hasta tarde la noche anterior, y se notaba en sus ojos cansados, pero había una satisfacción profesional en su rostro que me tranquilizó. Gloria, antes de que firmes Anything, quiero repasar cada documento contigo línea por línea. Es importante que entiendas completamente lo que estás haciendo, porque una vez que estos papeles estén firmados y notarizados, no habrá manera de revertir algunos de estos cambios sin procedimientos legales muy complicados. Durante las siguientes 2 horas, Eduardo me explicó cada cláusula, cada condición, cada salvaguarda que habíamos construido. El fideicomiso irrevocable protegía mi casa y mis ahorros principales de cualquier intento de manipulación o declaración de incompetencia. Valeria era ahora la beneficiaria principal de todo, pero las cláusulas de redención para Estefanía y Diego estaban claramente establecidas. 2 años de comportamiento genuino, visitas semanales, transparencia financiera completa y reembolso del 50% del dinero tomado bajo falsas pretensas. Y si intentan cuestionar mi competencia mental. Ahí es donde fuimos especialmente cuidadosos, dijo Eduardo, señalando una sección específica del documento. Incluimos evaluaciones psicológicas recientes que certifican tu completa competencia mental. También establecimos que cualquier intento de declararte incompetente resultará en la pérdida automática e irrevocable de cualquier derecho a la herencia. Es lo que llamamos una cláusula de no contest. Punto. Firmé cada documento con mano firme, sintiendo como cada firma era un paso hacia mi libertad. El notario, un hombre mayor con barba gris que había conocido a Eduardo durante décadas, certificó cada firma con la solemnidad de alguien que entendía la importancia del momento. Cuando terminamos, Eduardo guardó los originales en su caja fuerte y me entregó copias certificadas en un sobremanila grueso. ¿Ahora qué? Ahora esperamos. Y cuando ellos hagan su próximo movimiento, estarás completamente protegida. No tuve que esperar mucho. Esa misma tarde, mientras regaba mis geranios en el jardín trasero, escuché el sonido familiar del auto de Estefanía en la entrada. Pero esta vez no venía sola. Fabián estaba con ella, y traían a alguien más, un hombre en traje gris que no reconocí, pero que tenía ese aire profesional de alguien que se gana la vida con papeles y contratos. «Mamá», gritó Estefanía desde la puerta principal, «tenemos una sorpresa maravillosa para ti». Los recibí en la sala, notando inmediatamente cómo Fabián miraba alrededor de la casa como si estuviera calculando su valor. El hombre del traje se presentó como Isaías Romero, corredor inmobiliario, con una sonrisa demasiado brillante y un apretón de manos demasiado firme. «Señora Gloria, es un placer conocerla. Su hija me ha contado tanto sobre usted. Entiendo que está considerando hacer algunos cambios en su situación de vivienda, y quería venir personalmente a asegurarle que podemos hacer de esta transición algo completamente libre de estrés para usted». «Qué considerado de su parte», respondí, manteniendo mi voz neutral. Aunque no recuerdo haber pedido una evaluación todavía. Estefanía se sentó a mi lado en el sofá, tomando mi mano con esa calidez falsa que ahora reconocía perfectamente. «Mamá,
sabemos que dijiste que lo pensarías, pero Isaías tenía tiempo hoy, y pensamos que no había nada malo en que echara un vistazo. Solo para darte una idea de las posibilidades. Isaías ya había sacado una tableta y estaba tomando notas mientras observaba la sala. Es una propiedad hermosa, señora Gloria. La ubicación es excelente, el mantenimiento se ve impecable. En el mercado actual, yo diría que estamos viendo un valor de entre 450 y 500 mil dólares. Vi cómo los ojos de Fabián se iluminaron con esa cifra. 500 mil dólares que él ya estaba gastando mentalmente, 500 mil dólares que creía que pronto estarían bajo su control. Estefanía también sonrió, pero había algo nervioso en su expresión, como si sintiera que las cosas se estaban moviendo demasiado rápido. Es mucho dinero, dije simplemente. Exactamente, mamá. Dinero que podrías invertir sabiamente en lugar de tenerlo atado en una casa que es demasiado grande para ti. Fabián ha estado investigando algunas opciones de inversión excelentes. Fondos mutuos, certificados de depósito, ese tipo de cosas seguras que te darían ingresos mensuales. Fondos que Fabián manejaría por mí. Bueno, sí. Ya sabes que él tiene experiencia en esas cosas, y así no tendrías que preocuparte por todos esos detalles complicados. Isaías continuó paseándose por la casa, midiendo habitaciones, tomando fotos, haciendo todo lo necesario para una evaluación completa. Mientras tanto, Fabián comenzó a hablar sobre los beneficios de la mudanza. Como no tendría que preocuparme por el mantenimiento de la casa, como siempre habría alguien cerca en caso de emergencia, como podríamos combinar recursos para el beneficio de toda la familia. Hay algo más, mamá, dijo Estefanía, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto. Hemos estado pensando que tal vez sería buena idea establecer una cuenta bancaria conjunta. Ya sabes, para que podamos ayudarte con los gastos diarios, las facturas, ese tipo de cosas. Sería mucho más conveniente para ti. Ahí estaba el golpe final. La casa vendida, el dinero en inversiones que ellos controlarían, una cuenta conjunta que les daría acceso a todo lo que quedara de mis finanzas. Era un plan perfecto para tomar control de todo mi patrimonio mientras me hacían creer que era por mi conveniencia. Suena como si lo hubieran pensado en gran detalle, dije, observando cómo Isaías ahora estaba en mi cocina, abriendo gabinetes y tomando notas sobre los electrodomésticos. Solo queremos lo mejor para ti, mamá. Sabemos que a veces estas decisiones pueden parecer abrumadoras, especialmente cuando no estamos tan jóvenes como solíamos estar. Pero no tienes que preocuparte por nada. Nosotros nos haremos cargo de todo. Fabián regresó de su inspección del piso superior con una sonrisa satisfecha. La casa está en condiciones excelentes. Gloria. Isaías dice que podríamos tenerla vendida en menos de un mes si decidimos proceder. El mercado está muy activo ahora mismo. Un mes. Bueno, no hay razón para esperar, ¿verdad?, dijo Estefanía. Una vez que tomes la decisión, es mejor actuar rápido. Y ya hemos preparado la habitación para ti en nuestra casa. Está completamente lista. Me quedé sentada en silencio durante un momento, observando a estos tres extraños que habían invadido mi hogar con sonrisas falsas y planes que habían hecho sin consultarme. Isaías continuaba tomando fotos, Fabián calculaba números en su teléfono, y Estefanía me miraba con esa expresión de preocupación falsa que había perfeccionado. Es mucho para procesar, dije finalmente. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, mamá. Pero no demasiado tiempo, ¿verdad? Isaías dice que las propiedades como esta se venden muy rápido en esta época del año. No querríamos perder una oportunidad buena. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala, rodeada del silencio que ellos habían llenado con sus voces codiciosas y sus planes manipuladores. Pero por primera vez, ese silencio no me molestaba. Era el silencio de alguien que tenía un secreto poderoso, el silencio de alguien que estaba completamente en control de la situación. Saqué mi teléfono y marqué el número de Eduardo. Ya hicieron su movimiento, le dije cuando contestó. Trajeron a un corredor de bienes raíces y quieren que venda la casa inmediatamente. También quieren establecer una cuenta bancaria conjunta. ¿Qué les dijiste? Que necesitaba tiempo para pensarlo. Pero Eduardo, creo que es hora de la siguiente fase. Es hora de que sepan que las reglas del juego han cambiado. ¿Estás segura? Una vez que reveles los cambios en el testamento,
No habrá vuelta atrás. Su reacción va a ser intensa. Estoy completamente segura. He estado jugando su juego durante 3 años. Es hora de que jueguen el mío. Muy bien, Gloria. Prepararé una reunión formal. Lo citaremos aquí en la oficina, oficialmente, para discutir tu patrimonio. Será completamente legal, completamente documentado y completamente fuera de su control. Perfecto. Es hora de que conozcan a la nueva Gloria. Esa noche, por primera vez en 3 años, dormí profundamente. No porque estuviera en paz, sino porque estaba preparada para la guerra. Eduardo programó la reunión para el viernes por la mañana. Una citación formal, enviada por correo certificado, que llegó a la casa de Estefanía el miércoles. El sobreoficial, con el membrete del bufete de abogados, causó exactamente la reacción que esperábamos. Estefanía me llamó 30 minutos después de recibirlo, con la voz temblorosa de pánico apenas contenido. Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué nos está citando tu abogado? ¿Está todo bien? ¿Te pasó algo? Estoy perfectamente bien, mija. Eduardo solo quiere discutir algunos asuntos legales conmigo, y pensó que sería apropiado que toda la familia estuviera presente. ¿Qué tipo de asuntos legales? Mamá, me estás asustando. ¿Es sobre tu salud? Es sobre el testamento. Todo se aclarará el viernes. Solo asegúrate de estar ahí a las 10 en punto. Y trae a Fabián. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Podía imaginar a Estefanía sentada en su cocina, con la carta en las manos, tratando de descifrar que había salido mal con sus planes. Había esperado una anciana confundida y manipulable, no una mujer que tomaba decisiones legales independientes. Mamá, ¿puedes al menos decirme de qué se trata? Estoy muy preocupada. No hay nada de qué preocuparse, mija. Solo son cosas que una mujer de mi edad necesita poner en orden. Te veo el viernes. Los siguientes 2 días fueron silenciosos en mi casa, pero sabía que en la casa de Estefanía había pánico. Rubén me mantuvo informada. Había visto a Fabián entrando y saliendo del banco 2 veces, probablemente tratando de obtener información sobre mis cuentas. Estefanía había llamado a 3 abogados diferentes, seguramente buscando consejos sobre sus opciones. Diego había cancelado sus planes del fin de semana y había manejado desde la ciudad para reunirse con sus padres. El viernes por la mañana, llegué temprano a la oficina de Eduardo. Me vestí con mi traje negro más elegante, el que había usado para ocasiones importantes durante toda mi vida adulta. Me peiné cuidadosamente, me puse mis perlas buenas, y me miré en el espejo con satisfacción. Me veía como lo que era, una mujer digna que había tomado control de su vida. Eduardo había preparado la sala de conferencias como si fuera un tribunal. La mesa larga de caoba estaba pulida hasta brillar, con copias de documentos cuidadosamente organizadas en cada lugar. Había una grabadora digital en el centro de la mesa, y un notario sentado discretamente en una esquina. Todo tenía un aire de formalidad legal que enviaba un mensaje claro: esto no era una conversación familiar casual. Estefanía y Fabián llegaron exactamente a las 10. Seguidos por Diego 5 minutos después. Los 3 se veían nerviosos, vestidos formalmente como si fueran a un funeral. Estefanía llevaba un vestido negro conservador y tenía ojeras que sugerían que no había dormido bien. Fabián había intentado verse profesional con un traje gris, pero sus manos sudorosas traicionaban su ansiedad. Diego parecía confundido y molesto, como si no entendiera por qué había tenido que manejar 3 horas para una reunión misteriosa. Buenos días, dijo Eduardo con su voz profesional más seria. Gracias por venir. Por favor, tomen asiento. Se sentaron al otro lado de la mesa, frente a mí, como si fuéramos adversarios en una negociación. En cierta forma, eso era exactamente lo que éramos. Señora Gloria me ha pedido que lo cite hoy para discutir algunos cambios importantes en sus asuntos legales y financieros, comenzó Eduardo. Como pueden imaginar, una mujer de su edad y patrimonio necesita asegurar que todos sus asuntos estén en orden. Por supuesto, dijo Estefanía, forzando una sonrisa. Todos queremos lo mejor para mamá. ¿Verdad que sí, mamá? La miré directamente a los ojos por primera vez en años, sin la neblina de la manipulación emocional. Sí, mija. Finalmente he decidido hacer lo que es mejor para mí. Eduardo abrió la primera carpeta.
Vamos a comenzar con una revisión de la situación financiera actual. Señora Gloria, ¿quiere explicarles a su familia lo que hemos descubierto? He contratado a un investigador privado, dije simplemente, observando cómo sus rostros palidecían instantáneamente, para revisar mis finanzas de los últimos 2 años. Fabián se movió incómodamente en su silla. ¿Un investigador? Mamá, ¿por qué harías eso? Nosotros siempre hemos sido transparentes contigo sobre todo. Saqué la carpeta de Rubén y la coloqué sobre la mesa. ¿Transparentes? Como cuando me pidieron $5,000 para gastos médicos de Diego y los usaron para el enganche de un auto nuevo. ¿O cuando necesitaban dinero para reparaciones de la casa y se fueron a un spa de lujo? El silencio que siguió era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Diego miró a sus padres con una expresión de confusión que gradualmente se transformó en comprensión y horror. Él no había estado completamente al tanto de la extensión de la manipulación. «Mamá, ¿puedo explicar?», comenzó Estefanía, pero la corté con un gesto de la mano. También encontramos muy interesante la conversación de Facebook donde Fabián le explica a un amigo cómo manejar a las suegras para obtener dinero. Creo que sus palabras exactas fueron: «La vieja es fácil de convencer, punto». Fabián se puso rojo como un tomate. Eso no era. Yo estaba bromeando. También estabas bromeando cuando consultaste con un abogado sobre declararme mentalmente incompetente. Esta vez, el silencio fue absoluto. Incluso Diego se veía consternado. Eduardo continuó con voz profesional, leyendo de sus notas como si fuera un juez pronunciando una sentencia. En vista de estos hallazgos, la señora Gloria ha tomado ciertas medidas para proteger su patrimonio y asegurar que sus deseos finales sean respetados. Hemos preparado un nuevo testamento, establecido un fideicomiso irrevocable y cambiado todos los beneficiarios de sus cuentas y pólizas de seguro. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Diego con voz temblorosa. Eduardo les entregó copias de los documentos. «Significa que la señora Valeria es ahora la beneficiaria principal de todo el patrimonio de su abuela. La casa, las cuentas bancarias, las inversiones, todo». Estefanía leyó los documentos con manos temblorosas, su rostro volviéndose más pálido con cada línea. «Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hija. No puedes desheredarme por completo». «No te he desheredado por completo», dije calmadamente. «Hay una cláusula de redención». Eduardo explicó las condiciones: 2 años de visitas semanales genuinas, inclusión en todas las celebraciones familiares, transparencia financiera completa y reembolso del 50% del dinero tomado bajo falsas pretensas. $16,000, gritó Fabián. ¿Quieres que te paguemos $16,000? Es la mitad de lo que tomaron. Me parece justo. Pero mamá, suplicó Estefanía, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, somos tu familia. No puedes tratarnos como criminales. No, dije, levantándome de mi silla con toda la dignidad que pude reunir. Ya no pueden tratarme como una cuenta bancaria con piernas. Tienen 2 años para demostrar que pueden amarme como persona, no como fuente de ingresos. Si lo logran, recuperarán parte de lo que han perdido hoy. Si no lo logran, Valeria tendrá todo lo que necesita para construir una vida digna. Salí de la sala de conferencias sin mirar atrás, dejándolos con Eduardo para que explicara los detalles legales. En el pasillo, pude escuchar los gritos de Fabián, el llanto de Estefanía y la voz confundida de Diego tratando de entender lo que acababa de pasar. Por primera vez en 3 años, me sentí completamente libre. Los días que siguieron a la reunión en la oficina de Eduardo fueron como vivir en el ojo de una tormenta. Durante las primeras 24 horas, mi teléfono sonó constantemente. Llamadas de Estefanía llorando, de Fabián gritando sobre injusticias, de Diego pidiendo explicaciones. Después del primer día, desconecté el teléfono fijo y puse mi celular en silencio. Necesitaba paz para procesar lo que había hecho y preparar mi corazón para lo que vendría después. El sábado por la mañana, mientras tomaba mi café en el jardín trasero, escuché ruidos en el frente de la casa. Voces elevadas, el sonido de pasos en la grava de la entrada, el golpeteo insistente en la puerta principal. Me quedé donde estaba, observando cómo mis gardenias se mecían suavemente en la brisa matutina, inhalando su fragancia dulce que me tranquilizaba el alma.
Los golpes se volvieron más insistentes. Mamá, sabemos que estás ahí. Abre la puerta. Tenemos que hablar. Era la voz de Estefanía, pero distorsionada por la desesperación. No sonaba como mi hija, sonaba como una extraña furiosa que había perdido algo valioso. Me quedé sentada en mi silla de mimbre, sorbiendo mi café, escuchando cómo mi propia familia se desmoronaba en mi puerta principal. «Esto es ridículo», gritó Fabián. «No puedes encerrarte como una niña. Somos tu familia». Después de una hora, se fueron. Pero sabía que regresarían. Y tenía razón. Regresaron el domingo, esta vez con Diego, quien parecía ser el único que mantenía algo de compostura. Lo pude escuchar tratando de mediar entre sus padres y yo, hablando en voz baja sobre resolución pacífica y entendimiento familiar. El lunes por la mañana, encontré una carta deslizada bajo mi puerta. La letra era de Estefanía, pero el tono era diferente de cualquier cosa que hubiera recibido de ella antes. Era formal, casi legal, llena de palabras como derechos, obligaciones filiales y competencia mental. Amenazaba veladamente con llevar el asunto a los tribunales, sugiriendo que yo había sido influenciada indebidamente por mi abogado. Llamé a Eduardo inmediatamente. Ya comenzaron con las amenazas legales. Era de esperarse, respondió con calma. ¿Qué dicen exactamente? Le leí la carta completa. Eduardo escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo sonidos de comprensión que me tranquilizaron. Gloria, esto es exactamente lo que esperábamos. Es una carta de intimidación, nada más. No tienen bases legales para cuestionar tus decisiones, especialmente con todas las evaluaciones de competencia mental que incluimos en los documentos. Guarda la carta, pero no respondas. Cualquier comunicación legal debe pasar por mí. Esa tarde, recibí una llamada inesperada. Era Valeria, y su voz sonaba diferente de como la había escuchado en años. Más madura, más seria, pero también más cálida. Abuela, ¿podemos hablar? Necesito verte. Por supuesto, mi amor. Ven cuando quieras. ¿Puedo venir ahora? Estoy manejando hacia tu casa. Una hora después, Valeria estaba sentada en mi sala, con las manos cruzadas sobre su regazo y una expresión en su rostro que me recordó a la niña que solía contarme todos sus secretos. Pero ahora había algo nuevo en sus ojos. Comprensión adulta. Abuela, mis padres me contaron lo que pasó. Me contaron sobre el testamento, sobre el dinero, sobre todo. ¿Y qué piensas de eso? Valeria suspiró profundamente, como si hubiera estado cargando un peso durante días. Creo que finalmente entiendo por qué siempre me sentía incómoda cuando veíamos esas fotos de vacaciones, o cuando papá compraba cosas nuevas después de visitar a mamá. Yo sabía que algo no estaba bien, pero no sabía qué. ¿Sabías que me estaban mintiendo? No exactamente, pero sabía que algo estaba mal. Como cuando mamá decía que no podíamos venir a tu cumpleaños porque estábamos muy ocupados, pero luego nos íbamos de viaje ese mismo fin de semana. O cuando papá decía que no teníamos dinero para ciertas cosas, pero después aparecía con un auto nuevo. Me acerqué a ella y tomé sus manos en las mías. Eran manos jóvenes, suaves, no marcadas todavía por las decepciones que la vida inevitablemente trae. ¿Cómo te sientes sobre lo que hice? Me siento aliviada, dijo, sorprendiéndome con su honestidad. Me siento aliviada de que finalmente alguien dijera la verdad. Pero también me siento culpable. ¿Culpable por qué? Porque yo sabía que algo estaba mal y nunca dije nada. Porque usé cosas que tú habías comprado mientras ellos te ignoraban. Porque no fui a tus cumpleaños. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y sentí como mi corazón se partía y se sanaba al mismo tiempo. Aquí estaba mi nieta, la única persona en mi familia que todavía tenía una conciencia, la única que podía ver más allá de la codicia y la manipulación. Valeria, tú no eres responsable de las decisiones de tus padres. Eras menor de edad, dependías de ellos para todo. No podías venir a verme si ellos no te traían. Pero ahora soy mayor de edad. Ahora puedo tomar mis propias decisiones. Y quiero que sepas que no quiero tu dinero. La miré con sorpresa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no quiero heredar nada que me separe de mi familia. No quiero ser rica si eso significa que mis padres van a odiarme.
No quiero que tu dinero arruine lo que queda de nuestra familia. Su nobleza me conmovió hasta las lágrimas. Aquí estaba una joven de 20 años, eligiendo la integridad familiar sobre la seguridad financiera. Era exactamente el tipo de persona que merecía tener opciones en la vida. Valeria, escúchame cuidadosamente. El dinero no va a arruinar lo que queda de nuestra familia. Lo que arruinó nuestra familia fue la mentira, la manipulación, la codicia. El dinero es solo una herramienta. Lo que importa es cómo lo usas y por qué lo usas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tus padres tienen 2 años para demostrar que pueden amar a una persona sin ver primero su cuenta bancaria. Si pueden hacerlo, recuperarán parte de lo que perdieron. Si no pueden, entonces tú tendrás los recursos para construir la vida que mereces, independientemente de sus decisiones. Valeria se quedó callada durante un largo momento, procesando mis palabras. Finalmente, habló con una voz llena de determinación que me llenó de orgullo. Abuela, quiero que sepas que voy a visitarte todas las semanas, sin importar lo que digan mis padres. Quiero conocerte realmente, no solo en Navidad o cuando necesiten algo de ti. Quiero escuchar tus historias, quiero aprender de ti, quiero ser la nieta que merecías tener todo este tiempo. La abracé con todas mis fuerzas, sintiendo como años de soledad se desvanecían en un momento. Ya eres la nieta que merecía tener, mi amor. Ya lo eres. Esa noche, después de que Valeria se fue, me senté en mi mecedora del porche, observando las estrellas que brillaban sobre mi jardín. Por primera vez en 3 años, no me sentía sola. No porque tuviera compañía, sino porque finalmente tenía esperanza. El teléfono sonó una vez más. Era Diego esta vez, con una voz que sonaba cansada y confundida. Abuela, ¿podemos hablar mañana? Solo tú y yo. Sin papá, sin mamá. Solo nosotros. Por supuesto, mijo. Ven cuando quieras. Tal vez, solo tal vez, la semilla de redención ya estaba comenzando a germinar. Diego llegó al día siguiente al mediodía, manejando solo en un auto viejo que reconocí como el que había tenido en la universidad. No el auto nuevo que habían comprado con mi dinero, sino su auto viejo y confiable. Eso me dijo algo importante sobre el estado de ánimo con el que venía. Se veía cansado, como si no hubiera dormido bien en días, y había algo en sus ojos que me recordó al niño que solía venir corriendo a mis brazos cuando se lastimaba. Abuela, dijo, sentándose pesadamente en el sofá de la sala, no sé ni por dónde empezar. Empieza por donde necesites empezar, mijo. Creo que necesito empezar pidiendo perdón. No sabía todo lo que estaba pasando. Sabía que papá y mamá a veces te pedían ayuda financiera, pero no sabía que era tanto dinero. No sabía que te estaban mintiendo sobre para qué lo usaban. Y definitivamente no sabía que te estaban ignorando en tus cumpleaños. Se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que había tenido desde niño. Cuando mamá me llamó para contarme sobre la reunión con el abogado, al principio estuve furioso. Pensé que habías perdido la razón, que alguien te había manipulado. Pero después, cuando vi todos esos documentos, cuando vi las evidencias. ¿Qué pensaste? Pensé en todas las veces que me preguntaste sobre mis estudios, sobre mi trabajo, sobre mi vida, y yo te daba respuestas cortas porque tenía prisa por irme. Pensé en todas las veces que cancelé planes contigo porque tenía cosas más importantes que hacer. Pensé en lo fácil que era ignorarte porque sabía que siempre estarías ahí, siempre disponible, siempre dispuesta a ayudar sin preguntar demasiado. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y sentí como mi corazón de abuela se partía viendo a mi nieto sufrir. Pero también sentí algo más, esperanza. Diego estaba mostrando algo que sus padres no habían mostrado todavía, arrepentimiento genuino. Diego, dime algo honestamente. ¿Sabías que yo estaba sola en mis cumpleaños? Bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Sí, lo sabía. Mamá siempre decía que estabas bien, que preferías estar sola, que no querías celebraciones grandes. Yo creía que era verdad porque era más fácil creerlo. Porque si era verdad, entonces yo no tenía que sentirme culpable por no estar ahí. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que soy un cobarde. Ahora pienso que permití que mis padres me convencieran de ignorar a la persona que más me amó durante toda mi infancia.
Ahora pienso que no merezco una segunda oportunidad, pero voy a pedirla de todas formas. Me levanté de mi silla y me senté a su lado en el sofá, tomando sus manos en las mías como había hecho millones de veces cuando era pequeño y tenía pesadillas. Diego, hay algo que necesitas entender. No estoy haciendo esto para castigarlos. Estoy haciendo esto para protegerme, sí, pero también para darles la oportunidad de decidir qué tipo de familia queremos ser. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que durante 3 años, ustedes han tenido la libertad de tratarme como quisieran. Han elegido tratarme como una fuente de dinero en lugar de como una persona. Ahora, yo tengo la libertad de decidir cómo quiero que me traten. Y he decidido que solo voy a ser parte de las vidas de personas que realmente quieren que esté ahí. Diego asintió lentamente, como si finalmente entendiera la profundidad de lo que había pasado. ¿Qué tengo que hacer? Quiero arreglar esto. Abuela, quiero ser mejor. Las condiciones están claras en el documento. Pero más importante que cumplir condiciones legales, quiero que pienses en por qué quieres arreglar esto. ¿Es porque quieres recuperar una herencia, o es porque realmente quieres tener una abuela en tu vida? Quiero tener una abuela en mi vida, dijo sin dudar. Quiero poder llamarte cuando tenga buenas noticias que compartir. Quiero poder pedirte consejo cuando no sepa qué hacer. Quiero que mis futuros hijos te conozcan como la bisabuela increíble que eres, no como una extraña que vive en una casa grande. Sus palabras me tocaron profundamente porque sonaban verdaderas. No había el tono calculador que había aprendido a reconocer en las voces de sus padres. Era la voz de un joven adulto que había cometido errores y quería enmendarlos. Entonces eso es lo que vamos a hacer, dije. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a conocernos como adultos, como abuela y nieto que se respetan mutuamente. Durante las siguientes 2 horas, Diego y yo hablamos como no habíamos hablado en años. Me contó sobre su trabajo, sobre sus sueños, sobre la chica con la que estaba saliendo y a quien quería presentarme. Yo le conté historias de su abuelo, historias de cuando él era pequeño, historias de la familia que habíamos sido antes de que todo se complicara. Cuando se fue, me abrazó como solía hacerlo cuando era niño, con toda la fuerza de sus brazos y todo el amor de su corazón. Te veo el domingo para almorzar, dijo. Y abuela, gracias por no rendirte con nosotros. Las semanas que siguieron fueron reveladoras. Valeria cumplió su promesa de visitarme semanalmente, y nuestras conversaciones se volvieron el punto brillante de cada semana. Diego también comenzó a venir regularmente, a veces solo, a veces con su novia Patricia, una joven encantadora que me trataba con el respeto y cariño que había estado extrañando. Estefanía y Fabián, por otro lado, lucharon con las nuevas realidades. Sus intentos iniciales de reconciliación fueron claramente calculados. Visitas cortas y tensas donde hablaban sobre todo excepto sobre lo que realmente importaba. Fabián nunca pudo mirarme directamente a los ojos, y las conversaciones de Estefanía sonaban como si estuviera leyendo de un guión sobre cómo hablar con ancianos. Después de 2 meses, Estefanía llegó sola una tarde. Se veía diferente, más delgada, más cansada, con esa expresión de alguien que había estado llorando mucho. Mamá, dijo, sentándose en el borde de la silla como si estuviera lista para salir corriendo, necesito decirte algo. Te escucho. No sé cómo arreglar esto. No sé cómo volver a ser tu hija. He estado tan acostumbrada a usar nuestra relación para obtener cosas, que no recuerdo cómo simplemente amarte. Era la primera vez que admitía abiertamente lo que había estado haciendo. No fue una disculpa completa, pero fue un reconocimiento de la verdad. El amor no es algo que recuerdas, Estefanía. Es algo que decides hacer cada día. ¿Puedes enseñarme? ¿Puedes enseñarme cómo ser tu hija otra vez? Esa pregunta me partió el corazón de la manera más hermosa posible. Podemos intentarlo, dije. Pero va a requerir honestidad completa. Ya no más mentiras, ya no más manipulación, ya no más tratarme como si fuera estúpida. Lo prometo. Lo juro por la memoria de papá. 6 meses después, me senté en mi jardín trasero en una tarde de primavera, observando cómo Valeria y Patricia plantaban nuevas flores en los maceteros. Diego estaba arreglando una silla que se había roto, silbando una canción que le había enseñado cuando era pequeño. Estefanía estaba en la cocina, preparando el almuerzo dominical que se había convertido en nuestra nueva tradición familiar.
Fabián seguía haciendo un trabajo en progreso. Sus visitas eran incómodas, sus conversaciones forzadas, y yo podía ver en sus ojos que seguía resentido por haber perdido acceso a mi dinero. Pero venía, cumplía con las condiciones, y tal vez algún día encontraría su camino de vuelta a ser parte real de esta familia. Mi teléfono sonó. Era Eduardo, llamando con actualizaciones sobre las cuentas del fideicomiso. Gloria, ¿cómo van las cosas? Van bien, Eduardo. Van muy bien. ¿Crees que van a cumplir con las condiciones de redención? Miré a mi familia trabajando juntos en mi jardín, escuché la risa de Valeria, vi la sonrisa genuina en el rostro de Diego, sentí el aroma de la comida que Estefanía estaba preparando con amor real. Algunos de ellos ya las han cumplido en sus corazones, dije. Y eso es lo que realmente importa. Colgué el teléfono y cerré los ojos, sintiendo el sol tibio en mi rostro y escuchando las voces de mi familia. No era la familia perfecta que había soñado una vez, pero era una familia real, construida sobre verdad en lugar de mentiras, sobre respeto en lugar de manipulación. Había tomado 66 años, pero finalmente había aprendido que el amor verdadero no se compra. Se gana, se nutre y se protege. Y por primera vez en años, me sentí rica en las únicas cosas que realmente importan.